El miércoles de la 23ª semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Lucas 6, 20 al 26. En aquel tiempo Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo: Dichosos los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados. Dichosos los que ahora lloran, porque reirán. Dichosos ustedes, cuando los odien los hombres y los excluyan y los insulten y proscriban su nombre como infame, por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían sus padres con los profetas. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. Hay de ustedes los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Hay de los que ahora ríen, porque harán duelo y llorarán. Y hay si todo el mundo habla bien de ustedes, pues eso es lo que hacían sus padres con los falsos profetas. En el relato de hoy, Lucas inicia lo que es un paralelo del Sermón del Monte de Mateo, y su contexto es el siguiente. Después de elegir a sus 12 apóstoles, el evangelista nos dice que todos ellos bajaron de la montaña a una llanura, en donde mucha gente se encontraba reunida, pues había ido a buscar a Jesús para escucharlo y ser curada. Y como la enseñanza sucede en la llanura, al discurso se le llama el Sermón del Llano. Y de la misma manera como Jesús hizo en el monte, según Mateo, ahora Lucas nos cuenta que en el llano Jesús se puso a enseñar a la gente, empezando con las bienaventuranzas, que coinciden en parte con las bienaventuranzas del Sermón del Monte de Mateo. Pero antes de continuar, deseo compartir con ustedes una breve nota bíblica. Hay pasajes que los evangelistas Mateo y Lucas comparten, pero que no están en Marcos. La hipótesis bíblica es que hubo una antiquísima tradición escrita, preevangélica, que recogió algunos dichos y hechos de Jesús y que llegó a manos de ambos evangelistas. Esa tradición se perdió en el tiempo, pero Lucas y Mateo la usaron como material para componer sus evangelios. Y como saben, a fin de escribir sus evangelios, cada evangelista tomó el material que pudo recolectar y lo adaptó a la estructura de su obra. Y así, mientras Mateo reunió las principales enseñanzas de esta antiquísima tradición en su Sermón del Monte, Lucas va a tomar solo algunas de estas enseñanzas para su Sermón del Llano y otras enseñanzas las ubicará en otros lugares de su evangelio. Ahora bien, si comparamos estos dos sermones, hay notorias diferencias. Les resalto 4. Primero, para Mateo, como ya saben, la enseñanza de Jesús tuvo lugar en un monte. Y como ya dijimos, Lucas ubica esta enseñanza en un llano, una llanura. Si bien el lugar no es importante, es bueno mencionar este punto para darnos cuenta de que los evangelios no son relatos biográficos, sino catequéticos. Segundo, para Mateo las bienaventuranzas conforman el discurso inaugural de Jesús. Con ellas, Jesús empezó su anuncio de la buena noticia. En cambio, para Lucas, Jesús inauguró su vida pública en la sinagoga de Nazaret, y según Lucas, nos enseñará las bienaventuranzas en plena actividad pastoral. Tercero, las bienaventuranzas según Lucas son menos en número que las de Mateo. Mientras que Mateo nos propone 9 bienaventuranzas, Lucas solo nos propone 4. Y además son las 4 más difíciles de explicar, pues son las aparentemente negativas. Y cuarto, y a diferencia de Mateo, Lucas también nos propone 4 malaventuranzas, es decir, 4 situaciones de vida en donde Jesús nos explica por qué hay personas que no son felices en esta vida. Veamos pues en detalle el relato de hoy. Como pueden ver, el texto se divide en 4 bienaventuranzas y 4 malaventuranzas. Y empieza diciéndonos que Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo. El gesto de levantar los ojos hacia sus discípulos es una indicación de que va a empezar a enseñar y que debemos prestar mucha atención. Dado que los evangelios son catecismos en forma de historia, la pregunta que siempre debemos hacernos al leerlos es, en este relato, ¿qué nos quiere enseñar el evangelista acerca de Jesús y su camino?
Bueno, pues, esta vez se trata de una enseñanza fundamental del camino del Señor. Nos va a enseñar que en esta vida todos podemos ser felices, pero también podemos ser infelices, y que nuestra felicidad o nuestra desgracia dependerá de las decisiones que tomemos. Jesús nos quiere enseñar que si nosotros elegimos ponernos del lado de Dios a cualquier costo, es decir, si nos decidimos siempre por lo correcto, lo justo, el bien, la verdad, la vida, y lo hacemos aunque nos cueste, aunque no ganemos, aunque perdamos y aunque nos quiten, entonces seremos felices, seremos bienaventurados. Y la primera bienaventuranza, según Lucas, es: dichosos los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Pero ¿cómo puede ser un pobre dichoso? Pues nadie quiere ser pobre. Más bien todos quieren salir de la pobreza y nosotros debemos preocuparnos de ayudar a todos a salir de ella. Además, Dios tampoco quiere que seamos pobres, pues la pobreza sufrida no es buena. No es buena para nadie. Nadie debe padecer pobreza. La única pobreza que es positiva es aquella que es libremente elegida. Pero si nadie quiere ser pobre, ¿cómo puede uno elegirla? Uno solo lo hace para asemejarse más a Jesús pobre y humilde, que no tiene dónde reclinar la cabeza. Pero sobre todo, cuando uno la asume por elegir a Dios. Entonces, ¿qué nos quiere decir Jesús cuando nos enseña felices los pobres? Nos enseña que es feliz aquel que por elegir a Dios, es decir, por elegir el lado de la verdad, el lado en donde está la justicia y donde está la vida, sufre pobreza. Y será dichoso no por pasar pobreza, sino por elegir a Dios. Y cuando procedemos así en la vida, Dios se ocupará de hacernos felices. Después nos dice: dichosos los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados. Lo cierto es que nadie que tenga hambre puede ser feliz. Más bien hay que evitar por todos los medios que la gente pase hambre. Entonces, ¿en qué consiste esta bienaventuranza? Jesús nos dice que seremos felices si, por elegir ponernos del lado de lo correcto, pasamos hambre y sufrimos dificultades. Pero seremos felices no por pasar hambre, sino por haber elegido a Dios. Y si lo hacemos, Él nos sacará de los problemas y verá la manera de hacernos felices. Asimismo, Jesús nos enseña que dichosos serán los que ahora lloran, porque reirán. ¿Cómo puede ser feliz el que llora? Más bien ojalá nadie llorase. Pero si por elegir lo que Dios quiere nos quitan, perdemos, sufrimos y lloramos, entonces Jesús promete que nos hará felices. Pero no seremos felices por llorar, porque nadie debe sufrir, nadie debe llorar, sino por haberlo elegido a Él, por haber elegido la verdad, la justicia y la vida. Y cuando lo elegimos, Él se encargará de hacernos felices. Por último, Jesús nos enseña que seremos dichosos cuando nos odien, nos excluyan, nos insulten y proscriban nuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día, dice Jesús, y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, pues eso es lo que hacían sus padres con los profetas. Es decir, si por su causa, por causa de la verdad, de la justicia y de la vida, somos excluidos, marginados, tachados, perseguidos, Jesús nos anuncia que seremos felices, pero no por ser perseguidos, sino por haber elegido a Dios y lo de Dios. Entonces Él se encargará de hacernos felices, por ejemplo, dándonos una familia buena y unida, amigos verdaderos, en fin, Él verá. Y después vienen 4 malaventuranzas, es decir, 4 situaciones en las que nos podemos encontrar por querer conseguir la felicidad a como dé lugar. Y la primera situación es la de aquellos que ambicionan riquezas a cualquier precio. Pero, si por tener más dinero, más riquezas, más bienes y más poder, elegimos corrompernos, mentir, engañar y robar, lo que sucederá es que probablemente tengamos las riquezas que hemos buscado, pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. Es decir, por haber elegido contra Dios, nunca seremos felices. La segunda malaventuranza sucede cuando por buscar beneficios personales
elegimos la alternativa de la mentira y la injusticia. Dice Jesús: «Ay de ustedes los que ahora están saciados, porque tendrán hambre». Al elegir el camino del engaño, probablemente nos saciemos de bienes, pero viviremos solos, en soledad, y pasaremos el hambre de desear ser amados, de que nos quieran, y nadie nos va a querer. La tercera malaventuranza sucede cuando por pasarla bien hacemos daño y abusamos de los demás creyendo que así seremos felices. Dice Jesús: «Ay de los que ahora ríen, porque harán duelo y llorarán». Es decir, por habernos reído y habernos aprovechado y abusado de los demás, nuestras vidas estarán llenas de desgracias. Y la cuarta malaventuranza sucede cuando deseamos que hablen bien de nosotros y por quedar bien y cuidar nuestra imagen, nos hacemos cómplices de lo que está mal. «Ay, si todo el mundo habla bien de ustedes», dice Jesús, pues eso es lo que hacían sus padres con los falsos profetas. Lo cierto es que si hacemos lo incorrecto, nuestras vidas estarán llenas de tristezas. En conclusión, nuestra felicidad y nuestra desgracia la construimos en las decisiones que tomamos. Si queremos ser felices, debemos ponernos siempre del lado de Dios, pues Él nos garantiza que nos hará felices a pesar de las dificultades, ya que la gente nos querrá. Y la felicidad solo consiste en querer y ser queridos. Pero si queremos buscar la felicidad engañando, corrompiendo, robando y haciendo daño, Jesús nos anuncia que solo encontraremos tristezas, infelicidad y desgracia. Preguntémonos entonces por qué no somos lo felices que quisiéramos ser. ¿Qué malas decisiones hemos tomado en la vida y qué decisiones podemos tomar ahora? Pidámosle pues a Dios su ayuda para cambiar, para corregir nuestras vidas y ponernos de nuevo en el camino de la felicidad. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.